Todo ser humano atraviesa momentos de colapso. Cuando sentimos que no hay nadie en quien apoyarse, cuando parece que nadie entiende nuestro dolor, el corazón se desmorona silenciosamente por dentro. Aunque no se manifieste por fuera, este desmoronamiento interno posee una profunda fuerza destructiva. Uno puede colapsar sin derramar una sola lágrima, y el corazón puede hacerse añicos sin decírselo a nadie. Cuando se acumulan los días aguantando con ese dolor, el alma se congela y nos acostumbramos a una silenciosa desesperación. El problema radica en que, en ese lugar de derrumbe, desaparece la fuerza para levantarse de nuevo. Cuando uno se siente sin energía, sin razón, el mundo parece indiferente y uno comienza a sentirse inútil. No es fácil hablar de esperanza. Pero, sorprendentemente, la Biblia afirma que Dios está precisamente en el lugar de aquellos que se han derrumbado. En el Salmo 34:18 dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Este breve versículo revela claramente quién es Dios. Dios no está al lado de los fuertes, sino al lado de aquellos cuyo corazón está herido. Dios no busca solo a los justos, sino que viene a abrazar a aquellos cuyo espíritu está abatido. Esta palabra no es un simple consuelo, es una declaración que muestra el modo de existencia de Dios, su mirada, su acción. La gente suele admirar a los exitosos, seguir a los poderosos e intentar imitar a los justos, pero la mirada de Dios es diferente. Dios se acerca a los que tienen el corazón destrozado. La razón es clara. Sus heridas son profundas, y en esas heridas hay un lugar para que Dios trabaje. Dios ve y escucha lo que nadie más escuchó, las lágrimas que nadie vio, el valle del corazón que nadie midió. Él viene y se acerca a ti. Esta palabra, Dios está cerca, se convierte en una palabra milagrosa para aquellos que están en medio de un dolor grave. Un corazón derrumbado no tiene fuerzas para levantarse por sí mismo. Por mucho que nos esforcemos, volvemos a caer y por mucho que juremos, agachamos la cabeza ante la realidad. Pero si el Señor está cerca, la situación cambia. Su presencia no es una fuerza que nos obligue a levantarnos, sino una mano suave que nos envuelve lentamente y nos restaura desde el lugar donde colapsamos. Quizás esa mano no se vea ni se escuche, pero existe con certeza. Cuando la paz inunda el corazón sin razón o cuando fluyen lágrimas inexplicables, puede ser la prueba de que Dios ya estaba cerca. El salmista no escribió este versículo simplemente como una teoría. Él pudo decir esta verdad porque realmente se encontró con Dios en el lugar de su corazón destrozado y atravesó esa situación. David, en su juventud, fue perseguido por el celo del rey Saúl y vivió huyendo por su vida. Durante ese largo tiempo de huida, David se derrumbó innumerables veces y pasó muchas noches llorando. Pero precisamente ahí, Dios estuvo con él. Por eso confiesa audazmente: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esta no es una simple consolación religiosa, sino una confesión experimentada en el cuerpo mismo de la vida. A lo largo de la vida podemos fracasar, ser heridos y colapsar ante pruebas inesperadas. Pensamos que lo grave no es caer, sino ser dejados solo en ese lugar una vez que caemos. Pero Dios no nos deja solos en ese lugar. Él ya está en el valle donde lloramos y escucha nuestro gemido inexpresable. Por eso a veces un solo versículo de la palabra es más fuerte que cualquier consuelo humano. A veces el Salmo 34:18 es el único que da vida al corazón, porque no es una simple frase, sino la promesa viva de Dios. Dios no dejará tu corazón herido como está. Él no evitará el lugar donde colapsaste, sino que se acercará aún más. Los humanos queremos evitar el dolor, pero Dios entra en la herida. Su presencia no es una forma de ignorar la herida o de obligarnos a olvidarla, sino una forma de abrazar esa herida y llorar junto a nosotros. Por eso el consuelo de Dios es profundo y fuerte. La reconstrucción de un corazón derrumbado comienza así, lento pero seguramente.
Desde el momento en que crees que Dios está cerca, comienza una reconstrucción invisible. Si ahora mismo tu corazón está roto, si estás tan agotado que no puedes hacer nada, ese es precisamente el lugar donde Dios está cerca. Si tu espíritu está contrito, Dios trabajará ahí seguramente. Cuando ni siquiera puedes orar, aférrate a un solo versículo. Dios es el que reconstruye a través de la palabra. El camino para reconstruir un corazón derrumbado comienza ahí. A continuación, examinemos la segunda palabra de Dios dada a aquellos que están agobiados por el peso de la vida. Hay momentos en que nos falta el aire, aunque no esté sucediendo nada en particular. El corazón se rompe sin razón, aunque no haya ocurrido un gran evento, y nos sentimos solos al caer ante todos los que nos rodean parecen estar bien. En esos momentos, la idea de querer desaparecer se apodera de nosotros en lugar de aguantar. No es que caigamos por un peso que no podemos soportar, sino que la ansiedad y el agotamiento acumulados comienzan a aplastar nuestro interior poco a poco. Las cargas que hemos llevado solos, sin expresarlas a nadie, terminan por sacudir la raíz de la fe en nuestro corazón. En momentos como este, se necesita algo más que un simple consuelo. Se necesita una existencia que realmente nos abrace y nos levante, no solo palabras de que todo saldrá bien. Necesitamos a aquel que nos creó, no a alguien que simplemente nos conoce. Necesitamos a aquel que conoce el propósito de nuestra vida, a aquel que sabe perfectamente cuán pesada es la carga que estamos arrastrando. La palabra de Isaías 41:10 es precisamente la promesa hecha por ese Dios nuestro. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra no es solo estabilidad emocional, sino la declaración de Dios hacia la restauración de nuestra existencia. Dios mismo dice, la razón por la que no tienes que temer es porque yo estoy contigo. Esta paz se da no porque nuestra situación se haya resuelto, sino porque Dios está presente. No proviene de una vida sin problemas, sino de la valentía que viene de caminar con Dios. Esta palabra planta un fundamento en nuestro corazón inestable. Nos da la certeza de que, aunque la vida siga siendo difícil, podemos seguir caminando hoy porque Dios nos sostiene. Dios promete, yo te fortaleceré. La palabra fortaleceré no es un simple consuelo emocional, sino una expresión que otorga una fuerza real. A los que no pueden levantarse por sí mismos, Él les da músculo y les planta la capacidad de echar raíces de nuevo. Cada vez que caemos de agotamiento, Dios nos sostiene de nuevo, y cada vez que vacilamos, nos levanta de nuevo. Ese es el modo de Dios. La repetición en siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, revela la sinceridad de Dios. Se acerca incondicionalmente, sin dudar. Es quien nos ayuda más poderosamente cuanto más débiles somos. Isaías transmitió esta palabra al pueblo de Israel durante el cautiverio en Babilonia. Fue un periodo en el que la nación había caído. El templo de Jerusalén había sido destruido y el pueblo estaba disperso y pisoteado. Cuán absurda debió sonar esta palabra a la gente que lo había perdido todo. Sin embargo, Dios habló justo en ese momento. No temas, yo estoy contigo. Dios vio primero el corazón derrumbado, no las murallas derribadas, y al sostener ese corazón, comenzó la restauración. Antes de reconstruir el templo, restauró el espíritu del pueblo. Antes de recuperar la tierra, les hizo recuperar la fe. Por eso, incluso cuando sentimos que no tenemos nada, cuando pensamos que no queda esperanza, Dios extiende su mano primero a nuestro espíritu. El primer sentimiento que surge al escuchar esta palabra es la sorpresa. ¿Por qué me sostiene a mí? ¿Por qué ayuda a alguien como yo que es tan insuficiente y cuya fe a menudo flaquea? Pero Dios responde incluso a esas preguntas.
porque yo soy tu Dios. La ayuda de Dios no proviene de nuestra calificación, sino de su pacto. Es porque Dios nos sostuvo a nosotros antes de que nosotros nos sostuviéramos a Él. Él nunca suelta nuestra mano. En lugar de la carga de tener que levantarnos cada vez que caemos, la fe de que somos sostenidos por Él nos salva. Dios dice que nos sostiene con su diestra. En la Biblia, la mano derecha es el símbolo del poder y la autoridad. Dios sostiene a los débiles con su mano todopoderosa. Al meditar en el hecho de que esa mano, más fuerte que las tormentas del mundo, una mano que ninguna desesperación puede cortar, está sosteniendo nuestra mano ahora, surge en nosotros una fuerza profunda que el consuelo humano no puede dar. Por eso podemos soportar otro día, podemos dar otro paso y podemos volver a amar. Es porque estamos sostenidos por la mano de Dios, no por nuestra propia fuerza. Isaías 41:10 fue una luz que dada a las personas que atravesaban la noche más profunda de sus vidas, y sigue siendo una luz para nosotros que todavía estamos pasando por noches oscuras. El miedo todavía puede llegar, la ansiedad puede no desaparecer, pero el hecho de que Dios está contigo en medio de eso lo hace todo llevadero. Si estás aguantando día tras día con el corazón oprimido, Dios está sosteniéndote precisamente en ese lugar. Él no soltará tu mano. Esta palabra te levantará de nuevo. A continuación, pasemos a la tercera palabra donde se escuchó la voz de Dios en la tierra de la desesperanza, donde no se veía ni un rayo de esperanza. La desesperación se acerca silenciosamente. Al principio, pensamos que solo estamos cansados. Creemos que mañana estaremos mejor, que todos viven así. Aguantamos y seguimos adelante. Pero en algún momento nos encontramos a nosotros mismos sin ninguna expectativa. Cuando se siente más cómodo no esperar nada para no repetir el dolor de colapsar tras haber esperado, el corazón ya se ha convertido en una tierra árida y sin esperanza. El problema es que esta desesperación es invisible. Por fuera podemos parecer que vivimos una vida normal, pero en lo profundo del corazón nada crece. Dios lanzó esta palabra a un alma así en Ezequiel 37:4. Me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esta escena es la historia del valle que el profeta Ezequiel vio en una visión. En ese valle estaban esparcidos innumerables huesos secos. Eran huesos que habían sido abandonados durante mucho tiempo sin siquiera una tumba, completamente secos, sin ninguna posibilidad de vida. Dios le ordena a Ezequiel que proclame la palabra a esos huesos secos, y justo en ese momento comienza el milagro de la vida que parecía imposible. Esta palabra no es solo una profecía sobre la restauración de Israel, es un símbolo que muestra cómo Dios trabaja en medio de la desesperanza. Dios no evita los lugares sin vida, más bien arroja su palabra sobre ese lugar. Incluso en el lugar donde a nuestros ojos no hay esperanza, no hay cambio y todo parece acabado, Dios sigue hablando. Su palabra no es un análisis de la situación, sino el poder que transforma la situación. La palabra no solo toca las emociones del oyente, sino es el poder creativo que resucita las almas muertas. Los huesos secos no se mueven, no tienen reacción. No tienen oídos para escuchar ni boca para hablar, pero Dios les dice directamente a esos huesos que escuchen su palabra. La razón es simple, porque la palabra de Dios está viva primero. Debido a que la palabra infunde vida, la capacidad de escuchar y la fuerza para reaccionar comienzan con la palabra. El ser humano puede desesperarse, pero la palabra de Dios no se desespera. El ser humano puede secarse, pero Dios no se seca. Por eso, la voz de Dios se escucha incluso en el valle de la desesperanza. En nuestra vida también hay tiempos como los de los huesos secos.
tiempos en que la oración se ha secado, las emociones se han vuelto insensibles y no se espera nada. En esos momentos ni siquiera pensamos si realmente Dios existe. Pero justo entonces, un versículo de la palabra que queda en nosotros vuelve a resonar. Quizá una frase de un sermón que escuchamos antes, un versículo que memorizamos de niños o una breve frase que viene a nuestra mente en medio de la noche tranquila. Cuando esa palabra vuelve a surgir, Dios nos está despertando de nuevo a través de ella. La esperanza no viene de la psicología humana, sino de la palabra de Dios. Cuando Ezequiel profetiza a los huesos secos por orden de Dios, los huesos hacen ruido y comienzan a conectarse entre sí. Le salen tendones, carne y piel. Finalmente entra el espíritu y vuelven a la vida. Esta es la manera de Dios. Primero habla la palabra y esa palabra se mueve y vuelve a la vida. Aunque el valle de la desesperanza no haya cambiado, si la palabra de Dios llega, comienza una historia completamente diferente. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer en la desesperanza es no ignorar la palabra. El Dios que habló a los huesos secos nos habla a nosotros también hoy. Esta escena también muestra la postura de Dios hacia lo que viene después de la muerte. Para Dios no existe la muerte completa. Lo que el hombre ve como el final, Dios abre un nuevo comienzo allí. En el lugar donde nos rendimos, donde caímos, donde fuimos sepultados, Dios crea nueva vida. Por eso debemos escuchar su palabra. Aunque ahora parezca que no está sucediendo nada, la palabra de Dios ya está iniciando el movimiento de la vida. Solo tenemos que abrir nuestro corazón de nuevo a esa palabra y prestar atención. La palabra de Ezequiel 37 no es solo una visión asombrosa, es una realidad que puede ocurrir en nuestro espíritu ahora mismo. El hecho de que la palabra viva y obre es la prueba de que Dios puede infundir nuevas fuerzas aún en mi espíritu seco como un hueso. Está bien si no sientes nada ahora mismo. Dios pone la proclamación de la palabra antes que las emociones que se sienten. La verdad precede a la emoción. La palabra precede a la desesperanza. Donde está la palabra del Dios vivo, la restauración comenzará con certeza. A continuación, examinemos la cuarta palabra que muestra cómo Dios nos recuerda en medio del dolor de sentirnos abandonados. La herida más profunda a menudo proviene del sentimiento de haber sido ignorado. Aunque no se haya confirmado con palabras, las personas que han vivido en medio del rechazo tácito o la indiferencia llegan a creer que no son importantes. El sentimiento de no merecer ser amado, la ansiedad de que no seremos recordados por mucho que hagamos y el miedo a que nadie nos busque oscurecen lo profundo del alma. Esa sombra interior se vuelve más densa con el tiempo y finalmente se endurece en un sentimiento arraigado de abandono. Y ese sentimiento embota incluso la fe en Dios. ¿Qué pasa si Dios tampoco me recuerda? Cuando llega ese miedo, caemos en una soledad aún más profunda. Pero Dios dice claramente en Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. Esta palabra muestra vívidamente cuán firme es el amor de Dios y cómo trasciende todo rechazo e indiferencia humano. Dios utiliza a la madre como el ejemplo más profundo de amor. La madre que sostiene y amamanta al hijo que dio a luz. Aunque ese amor instintivo e incondicional pudiera olvidarse, Dios dice, yo no me olvidaré de ti. Esto no es solo una emoción de Dios, sino una declaración de su voluntad. El amor humano fluctúa según las emociones, pero el amor de Dios fluye de una voluntad inmutable. No importa cómo seamos, cuánto hayamos fallado o cuánto hayamos tambaleado nuestra fe, Dios nunca nos ha ignorado. El ser humano tiene el sentimiento de haber sido abandonado por el fracaso en las relaciones.
Pero Dios, conociendo ese sentimiento, habla primero. Yo no te olvido, eres un hijo nacido de mí, eres una existencia en mi regazo. Esa palabra riega la raíz de un alma seca aún ahora. La época en que el profeta Isaías transmitió esta palabra fue el momento en que el pueblo de Israel dudaba del amor de Dios mientras eran llevados cautivos a Babilonia. Jerusalén estaba en ruinas, el templo destruido, y parecía que el pacto con Dios se había roto. Ellos creían que habían sido abandonados. Entonces Dios habló: Yo no te he olvidado. Aunque una mujer pudiera olvidarse de su hijo, yo nunca te olvidaré. Esta palabra fue dada antes de que se arrepintieran, antes de que se restauraran, mientras estaban en medio de la desesperación. El amor de Dios no se basa en condiciones, sino en su esencia. Antes de ser padre, Dios es alguien con una compasión más profunda que la de una madre. Esta sola frase, no te olvidaré, es la que restaura la autoestima derrumbada. Lo que más necesita una persona que se siente abandonada no es una orden para eliminar ese sentimiento, sino una declaración de que su propia existencia es valiosa. Y Dios hace esa declaración aún ahora. Nosotros siempre nos ponemos condiciones a nosotros mismos, pero Dios ama nuestra existencia misma. Dios no mira lo que hemos logrado, sino que recuerda quiénes somos. Dios no recuerda nuestros errores, sino que recuerda el propósito por el que nos creó. Por eso, su amor no vacila. El recuerdo de haber sido ignorado por alguien no desaparece fácilmente. Cuanto más profunda era la persona amada, más dura es la herida. Pero en lugar de intentar borrar ese recuerdo, superponlo con la declaración de amor de Dios. Cree que la palabra de Dios, yo no te olvido, es más grande y más fuerte que el recuerdo de la herida. Cuando empieces a creer eso, el sentimiento de abandono ya no podrá atarte. Sabrás que Dios todavía te abraza y que sigue siendo una existencia viva en la memoria de Dios. Isaías 49:16 continúa diciendo: He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios no solo recuerda, dice que nos ha esculpido en las palmas de sus manos, de una manera que no se borra, de una manera que no desaparece. Aunque no lo sintamos, aunque dudemos, Dios sigue mirándonos y su mirada nunca se aparta. Si ahora te sientes olvidado por alguien y llevas el dolor profundo del abandono en tu corazón, graba esta palabra en él. Dios nunca te olvidó. Incluso donde el amor se ha roto, el amor de Dios sigue fluyendo. Las personas pueden dar la espalda, pero Dios no lo hace. Él siempre nos está mirando. A continuación, compartamos la quinta palabra sobre la plenitud que Dios derrama en el lugar de la desesperación, donde parece que lo hemos perdido todo. Hay momentos en la vida en los que se siente que se ha perdido todo, no solo porque el dinero se ha agotado o porque todas las personas se han ido, sino cuando sentimos que incluso el significado, la pasión y la dirección han desaparecido dentro de nosotros. En ese momento, el peso de haberlo perdido todo oprime el corazón. Llega el momento de aguantar día tras día, con los sueños inútiles, las oraciones sin eco y la sensación de estar vivo incluso borrosa. Cuando ni siquiera se ve qué más hacer o a dónde ir, esa oscuridad va más allá de la desesperación y se hunde en la impotencia. Sin embargo, hacia ese espíritu destrozado Jesús habló claramente en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta palabra muestra claramente lo que trae destrucción y lo que trae restauración a nuestras vidas. El ladrón carcome la vida, roba la esperanza y finalmente seca la vida. Pero Jesús está en el lado opuesto al ladrón. Jesús dice que vino para darnos vida, y no solo supervivencia, sino vida en abundancia.
Esta palabra se convierte en la promesa más grande y profunda para aquellos que parecen no tener nada. La vida en abundancia de la que se habla aquí no significa solo prosperidad material o éxito mundano. La vida que Jesús da es la fuerza interior para levantarse incluso después de tocar fondo. Es la paz que no se derrumba en medio de la adversidad y es la profunda realidad espiritual de poder vivir como una existencia aún plena en Dios, incluso cuando parezca que lo hemos perdido todo. Es algo que el mundo no puede dar y que el mundo no puede arrebatar. Jesús vino a plantar esa vida en nosotros y todavía está proveyendo esa vida. La expresión para que tengan vida presupone una relación. Jesús nos llamó ovejas y se llamó a sí mismo el buen pastor. La responsabilidad del pastor es proteger, alimentar, guiar el camino y preservar la vida de las ovejas. Por más oscuro que sea el valle por el que pasemos, si el pastor está con nosotros, el camino es seguro. La oveja no puede sostener su propia vida, pero si tiene al pastor, sí puede. Por eso esta palabra nos da la esperanza de que podemos volver a vivir. Infunde la fe de que, aunque yo no tenga nada, si el Señor está presente, la abundancia comienza de nuevo. Cuando nos sentimos derrumbados, muchas personas piensan que es solo una carencia material, pero en realidad, el vacío del corazón, el estado de haber perdido la razón de ser, la ruptura de relaciones por la pérdida de amor crean un colapso más profundo. En ese momento, le preguntamos al Señor, ¿qué más necesito? ¿Cómo puedo empezar de nuevo? Jesús dice, yo te daré vida, y te la daré en abundancia. Esta voz no es solo un consuelo, sino un canal de restauración real. En el contexto de Juan 10, Jesús se presenta como la puerta de las ovejas y como el pastor. La puerta es un pasaje para entrar y el pastor es quien guía el camino. A veces sentimos que la puerta de la vida se ha cerrado, momentos en los que nada funciona, las oraciones no son respondidas y las relaciones con las personas se enredan haciéndonos sentir aislados. Pero el Señor dice, yo soy la puerta, si entras por mí, encontrarás pastos y andarás libremente. Este versículo es una declaración que abre una nueva dirección para nuestra vida. Es la promesa de que incluso cuando todo está bloqueado, hay una nueva salida en el Señor que no es el final. Jesús no solo presenta el camino, es el camino mismo y el que nos guía. Él se acerca a nosotros conociendo todo lo que tenemos, lo que perdimos y en lo que fallamos, y aún así nos dice que nos dará vida. Esta es la esencia del Evangelio, la verdad de que no es lo que hicimos, sino a quién seguimos, lo que determina la vida. Cuando lo seguimos, experimentamos cómo brotan manantiales en la tierra seca y se abren caminos incluso en el desierto sin sombra. Esa es la realidad de la vida en abundancia, no la riqueza externa, sino el desborde interior proveído por Dios. ¿Sientes ahora que tu vida se ha agotado? ¿Sientes que no habrá restauración y que todo está finalizado? El Señor habla precisamente a ese corazón. He venido a darte vida. No eres una existencia muerta. Todavía estás vivo y por mí serás lleno de nuevo. Aférrate a esta palabra. Si Jesús está presente, la vida siempre puede comenzar de nuevo. Y ese comienzo siempre será más profundo y más abundante examinemos la sexta palabra. La palabra de restauración que el Señor ha concedido al corazón herido y cerrado por el dolor de las personas. Hay momentos en que colapsamos a causa de las personas. Una palabra o una acción de la persona más cercana, de la persona en la que confiábamos, de la persona a la que abrimos nuestro corazón, rasga lo profundo del alma. Ese dolor va más allá del simple shock y se convierte en una duda sobre la humanidad misma. Cuando nadie puede ser creído y hasta el encuentro con alguien se vuelve temible, cerramos la puerta de nuestro corazón. Por fuera, seguimos hablando y trabajando, pero por dentro estamos poniendo un cerrojo de hierro. El problema es que dentro de esa puerta
nuestra soledad y dolor crecen cada vez más. Cuando el corazón se ha cerrado por una herida así, ¿de qué manera se acerca a Dios? 2 Corintios 1, 3, 4 es la respuesta a esa pregunta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta palabra revela simultáneamente el carácter y el plan de Dios a aquellos que están en dolor. Dios es el Dios de la consolación, y su consuelo no es un simple alivio emocional, sino la obra de restauración real que da el coraje para amar de nuevo y la fuerza para seguir adelante de nuevo. En la frase, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, vemos que Dios no consuela selectivamente. El dolor grande o pequeño, las desilusiones repetidas, la soledad inexplicable. En todos esos momentos de tribulación, Dios se acerca, incluso hasta el punto en que la herida es tan antigua que ya no se siente dolor, Dios lo sabe. Y en ese lugar, Dios extiende su mano primero. Antes de que le pidamos consuelo, Dios ya ha comenzado a consolar. Lo más sorprendente es la siguiente parte de la palabra: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El consuelo que Dios da no termina simplemente en la curación de mi herida. Ese consuelo fluye hacia otra persona a través de mí. Cuando mi herida se sana y vuelvo a la vida, ahora puedo entender la herida de otro y puedo estar sinceramente con esa persona. El dolor aísla, pero el consuelo de Dios conecta. Esta es la forma de restauración de Dios. No se trata solo de mi problema, sino del plan de Dios para que alguien más vuelva a vivir a través de mí. La puerta de nuestro corazón, cerrada por las personas, puede estar firmemente cerrada para ellas, pero para Dios, esa puerta no está cerrada. Dios es aquel que puede entrar en la habitación más profunda de nuestro corazón sin llamar a la puerta. Su consuelo no convence con palabras ni coacciona. Se sienta en silencio junto a nuestras lágrimas, camina en silencio con nosotros y toma nuestras manos en silencio. A veces el consuelo más grande es ser comprendido sin necesidad de explicación. El consuelo de Dios es así. Un consuelo que ya sabe antes de que hablemos, que abraza nuestras emociones inexpresables tal como son y que permanece justo ahí. Pablo, quien escribió 2 Corintios, también era un hombre con muchas heridas. Experimentó innumerables tribulaciones y malentendidos y se aferró al Evangelio incluso en medio de la traición de sus colegas y la indiferencia de la gente. La razón por la que podía hablar del consuelo era porque había recibido el consuelo real de Dios. Por eso, no solo habla del consuelo, sino que canta el Dios del consuelo. Bendito sea Dios de toda consolación. Esta confesión proviene de la fe de que en cualquier situación hay consuelo en Dios. ¿Tu corazón está cerrado por haber sido herido por alguien ahora? ¿Ya no puedes confiar en las personas y el amor se siente como otro nombre de dolor? Si es así, entrega tu corazón al consuelo de Dios hoy. Ese consuelo te hará volver a amar y te dará la fuerza para caminar de nuevo entre la gente. El consuelo recibido de Dios nunca desaparece, permanece dentro de nosotros, listo para fluir hacia otra persona en algún momento. Así es como Dios expande la restauración. A continuación, meditemos en la séptima palabra
que nos impide perder la esperanza hasta el final, en medio de un camino de sufrimiento interminable. Hay momentos en que el sufrimiento no termina por mucho que esperemos. Al principio pensamos que sería temporal, pero cuando el dolor no desaparece incluso después de que pasan los años y sentimos que estamos viviendo aferrados a un puente que ya se derrumbó en nuestro corazón, la persona se agota cada vez más. Cuando el sufrimiento se alarga, uno aprende la resignación antes que la esperanza. En una vida en la que solo aguantar es suficiente, en un tiempo en el que es abrumador con solo sobrevivir día a día, alguien dice que podemos vencerlo si tenemos fe, pero incluso esa palabra se siente distante para la persona que está en el centro del dolor real. La palabra que Dios da a esas personas es la profunda verdad de que incluso este sufrimiento no es en vano. Romanos 5, 3-5 dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Esta palabra no es para alguien cuyo sufrimiento ha terminado. Es una palabra necesaria ahora para aquellos que todavía están en medio de sufrimiento. Pablo dice que podemos gloriarnos en la tribulación, pero ese regocijo no es una obstinación emocional, sino que proviene de la fe de saber lo que Dios está haciendo dentro de este sufrimiento. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce un carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Este orden no es una simple estructura lógica, sino la forma en que Dios trabaja en la vida real. El sufrimiento parece destrozarnos, pero dentro de él aprendemos paciencia, y la paciencia hace crecer un músculo interior profundo. Hace un alma así entrenada, finalmente se aferrará a una esperanza que no podía sostener antes. En otras palabras, la esperanza no viene de un pensamiento positivo, sino que se convierte en real después de pasar por el tiempo de la paciencia y el proceso de la prueba. Cuando nos concentramos en el exterior, malinterpretamos a Dios. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no detienes este sufrimiento? Pero Dios se encuentra con nosotros más profundamente a través del tiempo de sufrimiento. Incluso en el tiempo de silencio, donde no se escucha nada, Dios está trabajando dentro de ese silencio. Que no haya un cambio visible no significa que Dios no esté trabajando. Al contrario, el cambio más profundo comienza en un lugar que no se ve. Nuestro carácter, la raíz de nuestra fe, nuestra mirada hacia Dios se refina de nuevo en el sufrimiento y se transforma en un tiempo para aprender quién es Dios. La frase «la esperanza no nos avergüenza» es un consuelo especialmente profundo. Cuando oramos durante mucho tiempo pero no hay respuesta, cuando esperamos con fe pero la realidad no cambia, esa esperanza puede sentirse como una fe tonta. Pero Dios promete, tu esperanza no es vana, nunca te avergonzará. Al contrario, al final sabrás cuánto te amo y cuán preciosa consideré tu espera. Y la garantía de eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios directamente en mi corazón. Por eso puedo hablar de esperanza en medio de este sufrimiento hoy. La única razón por la que Pablo pudo escribir esta confesión es porque él lo experimentó directamente. Experimentó múltiples tribulaciones, traiciones, cárceles, azotes, hambruna,
frío y soledad. Pero en todo ese tiempo Pablo no se derrumbó. Su fuerza no vino de sí mismo, sino de la gracia de Dios que se da en el sufrimiento. Por eso pudo decir que se regocijaba en la tribulación y tuvo la convicción de que la esperanza probada nunca avergüenza a la persona. ¿Estás ahora en una oscuridad que no tiene fin a la vista? ¿Oraste, esperaste y aún así la realidad no ha cambiado? Si es así, graba esta palabra profundamente en tu corazón. Es la promesa de Dios que tu sufrimiento actual nunca será desperdiciado y que tu paciencia actual finalmente dará fruto en una esperanza genuina. Las lágrimas que derramaste, las noches que aguantaste, los largos días que soportaste, tendrán significado en Dios. A continuación, concluiremos la historia centrándonos en la promesa y el consuelo eterno que Dios mostró por última vez sobre todas estas palabras. La octava palabra. El corazón humano habla con lágrimas a partir de cierto momento, cuando ya no se quiere explicar, cuando incluso el consuelo se siente agotador, las lágrimas derraman todo ese dolor en silencio. Pero hay momentos en que incluso las lágrimas parecen secarse con la repetición, y cuando la tristeza se profundiza, no queda ni una gota de agua para fluir. Ese lugar donde incluso la fuerza para llorar se ha perdido, es el final de la desesperanza donde uno quiere dejarlo todo. Si Dios no existiera, la persona se habría derrumbado en ese lugar y no se habría levantado jamás. Pero la Biblia dice que hay un día en que incluso la última lágrima de esta tierra será completamente secada ante Dios. Apocalipsis 21:4 dice: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta palabra no es solo una promesa celestial para el futuro, es la fuerza que nos permite soportar las lágrimas del presente y el fundamento espiritual que nos hace mirar a Dios incluso frente a la desesperanza. Dios recuerda incluso nuestras lágrimas y promete que Él mismo limpiará cada una de ellas algún día. Este es el verdadero significado del fin de los tiempos, según la Biblia. No juicio, sino restauración. No destrucción, sino consuelo completo. No el final, sino un nuevo comienzo. Esta escena es la imagen del cielo que Juan vio en una visión en la isla de Patmos. El mundo todavía sufría bajo la persecución de Roma, y los creyentes estaban dispersos y sus vidas amenazadas. En medio de ese sufrimiento, Juan escuchó la voz del cielo. El tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos. No era solo una explicación sobre el cielo, era la respuesta de Dios entregada a los santos que estaban sufriendo en ese momento. Juan vio que Dios no es alguien que está lejos, sino alguien que mora personalmente en el lugar de las lágrimas. La expresión, enjugará Dios toda lágrima, describe el toque del Señor. Es un amor extremadamente delicado, que va más allá del amor redentor. Nuestras lágrimas no fluyen y terminan. Dios las limpia personalmente, las recuerda y las recompensa. Esta palabra no habla solo de la curación emocional, sino de la restauración de la existencia. El versículo que dice que ya no habrá más llanto, ni clamor ni dolor, significa que la historia del sufrimiento humano misma terminará en la mano de Dios. Vendrá un día en que ya no dolerá, ya no seremos heridos, ya no estaremos tristes. Experimentamos un sufrimiento interminable en esta tierra. Las heridas no curadas, las injusticias inexplicables, los dolores inolvidables siguen aplastando la vida. Algunos dolores pueden no sanar hasta el final de la vida,
Pero la promesa de Dios es clara. Las primeras cosas pasarán y ahora comenzarán nuevos cielos y nueva tierra. Eso nos da un fundamento de esperanza, no un escape. No es vergonzoso derramar lágrimas ahora, porque vendrá el día en que Dios finalmente secará esas lágrimas. Algunos dicen que ese fin de los tiempos es una historia demasiado lejana, pero la fe es la capacidad de traer el futuro lejano a la realidad de hoy. Esta promesa del Apocalipsis no es un descanso para disfrutar después de la muerte, sino un apoyo vital que nos permite soportar el dolor de este momento. Aún ahora Dios está viendo nuestras lágrimas desde su trono celestial, y ya vino para limpiar esas lágrimas. Jesús derramó lágrimas con nosotros en esta tierra, y experimentó el clímax de nuestro sufrimiento al pasar por el dolor más profundo. Por lo tanto, las lágrimas que derramamos ahora no son extrañas para Él. Si estás llorando solo, en la profunda noche ahora mismo, si estás viviendo día a día como si cosieras tu corazón en un lugar que nadie ve, recuerda esta palabra. Dios vio esas lágrimas y nunca las olvidará hasta el final. Y cuando llegue ese día, Él mismo las secará. Incluso las lágrimas que las personas no pudieron consolar, Dios las conoce. Y la mano eterna de Dios tocará todo tu sufrimiento. Ese es el Evangelio. A continuación, repasemos las palabras que compartimos hasta ahora y organicemos la mano de Dios que reconstruyó el corazón derrumbado. Y en la novena parte, terminaremos con una confesión y una oración que nos conducirán al camino de la decisión práctica, mostrando cómo todas estas palabras nos dan un nuevo comienzo en nuestra vida. El corazón humano se rompe tan fácilmente, se derrumba de repente sin razón, surgen grietas profundas por una palabra que no era gran cosa, y algunos días no funciona como si estuviera roto sin motivo. Cuando el corazón se rompe y se desmorona así, todos sabemos lo agotado que es recoger esos pedazos y unirlos de nuevo. Dicen que con el tiempo estará bien, pero algunas heridas no sanan con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, se vuelven más claras, más profundamente grabadas y a veces se sienten más dolorosas que al principio. En ese momento nos preguntamos, ¿podré pegar este corazón de nuevo? ¿Podré volver a ser una persona completa? El Salmo 147:3 es la respuesta de Dios a tales preguntas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta única palabra contiene la naturaleza de Dios de forma tan abundante. Dios es el que sana a los heridos y el que venda esas heridas, no el que las cubre y esconde para que sanen. En este breve versículo se encuentra completamente la manera en que Dios reconstruye el corazón derrumbado. Dios no ignora la herida, no teme al corazón destrozado, sino que comienza la restauración precisamente en ese lugar. El quebrantado de corazón no es solo alguien deprimido o agotado. En el hebreo original, esta expresión significa un corazón hecho añicos, un corazón que se ha roto en pedazos y no mantiene ninguna forma, un estado en el que incluso se ha perdido la capacidad de manejar las emociones. En pocas palabras, es una persona cuya función cardíaca se ha detenido. Pero Dios viene a esa persona, pone su mano sobre ese corazón destrozado y no solo consuela, sino que sana. Esto no es un simple vendaje temporal. Es el toque de Dios que venda, pega, hace que crezca carne nueva y finalmente restaura a la persona para que esté completa de nuevo. Esta obra de restauración que Dios hace no es fácilmente visible. Cuando la gente habla de milagros, piensa en escenas dramáticas, un ciego que ve, un muerto que revive, un enfermo que se cura de repente. Pero el milagro más grande de Dios ocurre en el corazón que nadie ve,
que un desanimado se levante de nuevo, que alguien que renunció a la fe comience a orar de nuevo, que alguien que vivía sin sentir que vivía tenga un corazón agradecido por la luz del sol de la mañana. Esos cambios son precisamente la historia de la restauración delicada de Dios. Dios no deja las heridas como están, no las esconde, no las negrige. Dios se acerca a esa herida y la venda. La expresión venda nos recuerda la mano de un médico. El proceso de ver una herida profunda, no evitarla, desinfectarla, limpiarla, coserla y vendarla, es doloroso, pero absolutamente necesario. La restauración de Dios es de esa manera. Nos hace enfrentar una por una las emociones que hemos estado cubriendo, los recuerdos que hemos evitado intencionalmente y el dolor que hemos descuidado fingiendo olvidar. Y en ese lugar, Él los venda. A veces duele, pero la curación siempre comienza con un enfrentamiento honesto, y si esa mano que venda es la mano de Dios, podemos estar tranquilos incluso con el dolor. El Salmo 147 es el Salmo de la restauración. La alabanza del pueblo se incluyó en este salmo después de que Dios reconstruyera la Jerusalén en ruinas. Ellos no solo cantaron sobre la reconstrucción de la ciudad, sino sobre la restauración del corazón. Dios levantó primero el corazón derrumbado, no solo la muralla derrumbada, y sobre eso reconstruyó Jerusalén. La obra de Dios siempre comienza desde dentro. Por muy intacto que parezca, si el corazón se derrumba, nada tiene sentido. Pero por el contrario, si el corazón se restaura, cualquier entorno puede ser reconstruido de nuevo. Nos rendimos muy fácilmente ante las heridas. Cerramos el corazón por miedo a volver a caer. Evitamos relaciones por miedo a volver a doler. Y vivimos solos en silencio, habiendo detenido incluso la oración por nosotros mismos. Pero Dios se acerca así a nosotros. Extiende su mano en silencio hacia el interior que no puede emitir ningún sonido. En lugar de decir, está bien, nos ofrece la promesa de, yo lo sanaré. Esta es la verdad de la restauración a la que debemos aferrarnos. Dios está poniendo su mano sobre nosotros aún incluso. Nos venda con la palabra, nos envuelve con el Espíritu Santo y nos ayuda a caminar de nuevo. ¿Cómo está tu corazón? Quizá todavía queda hecho añicos. Si hay un lugar de dolor que has descuidado sin decírselo a nadie, una herida que crees que nadie entenderá o un corazón que has abandonado hace mucho tiempo, muéstraselo a Dios. No lo escondas, preséntaselo tal como está. Dios vendará ese corazón destrozado. Lo restaurará de manera imperceptible pero clara. Y un corazón sostenido por su mano volverá a caminar, volverá a reír, volverá a amar. Ese es el poder del amor de Dios que venda. A continuación resumiremos la novena y última parte de cómo la palabra de Dios, que reconstruyó el corazón derrumbado, cambia nuestra vida por completo. Y luego oraremos a Dios. El corazón derrumbado no solo dejó cicatrices. La palabra de Dios abrió un nuevo camino sobre esas cicatrices y llenó el lugar derrumbado con fe de nuevo. En las huellas de lágrimas, heridas y dolor, Dios levantó nueva vida y nos dio la fuerza para comenzar de nuevo milagrosamente, incluso en el centro de la desesperación, donde no se veía nada. Las 9 palabras que compartimos hasta ahora no son simples frases de consuelo, sino la evidencia viva de que Dios realmente obra en la vida a través de su palabra. Primero, el Salmo 34:18 fue la presencia de Dios que viene a buscar el lugar derrumbado. Segundo, Isaías 41:10 fue la declaración de Dios de que fortalecerá a aquellos que están oprimidos por el miedo. Tercero, Ezequiel 37:4 mostró el poder de Dios que infunde vida a los huesos secos. Cuarto, Isaías 49:15 transmitió el amor inmutable de Dios a aquellos que se sentían abandonados. Quinto, Juan 10:10
proclamó la razón por la que Jesús vino a aquellos cuya vida se había secado. Sexto, 2 Corintios 1, 3 y 4, habló del consuelo de Dios hacia el corazón cerrado por las heridas de las personas. Séptimo, Romanos 5, 3 al 5, prometió que la esperanza no avergonzaría incluso en medio de un sufrimiento sin fin a la vista. Octavo, Apocalipsis 21:4 mostró que todos estos dolores y lágrimas finalmente serán secados por la mano de Dios. Noveno, el Salmo 147:3 despertó la verdad de que la restauración comienza desde este lugar con la palabra de que Dios venda y sana el corazón roto en pedazos. Estas palabras no son solo historias bíblicas del pasado. Ya están profundamente inmersas en tu vida al leer esto hoy. Y Dios está iniciando una nueva historia sobre el corazón derrumbado con la palabra incluso ahora. Él nunca te ha ignorado, nunca se ha rendido ante ninguna herida y no ha olvidado ni una sola lágrima. Eres la persona que se levantará de nuevo por su mano, y a los ojos de Dios ya eres una existencia restaurada. Oremos. Dios Padre, gracias por levantar el corazón que se había derrumbado. Ofrecemos nuestras sinceras gracias por tu toque que no ignora las emociones heridas, sino que viene personalmente al lugar del dolor para vendar y por la mano que limpia nuestras lágrimas. Aquellos que viven con diferentes heridas y dolores, permite que tu palabra alcance profundamente sus espíritus y se convierta en la fuerza para volver a vivir. Llena de vida el lugar donde el corazón se rasgó y dales la fuerza para levantarse de nuevo con fe, superando el miedo y la desesperación. Señor, ayúdanos a derramar este consuelo que hemos recibido y permite que nuestra vida se convierta de nuevo en un canal que dé vida a alguien más. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.